Bueno, mis queridos hermanos, quisiera antes primero que todo decir algo, y es que al preparar el mensaje me ha costado bastante escoger el título, porque como vemos en la carta de Juan, él nos habla de esa palabra de vida, nos habla de que Dios es luz, nos habla de que también debemos de conocer a Dios, que debemos de tener comunión con Dios, pero Juan también nos invita a reflexionar sobre la obediencia que tenemos a Dios. Y por eso he titulado el mensaje de esta mañana, una perspectiva bíblica de la obediencia. Pero para tener una obediencia a Dios debemos de tener una comunión con Él, como Juan lo dice en los versículos anteriores. Porque Él es luz y no hay tinieblas en Él. Queremos saber si andamos en luz. Examinemos nuestras vidas, nuestra comunión, nuestra obediencia a Dios, a la luz de su palabra. Todos sabemos que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y los creó para que tuvieran allí una relación de amor con Él. Pero Adán y Eva, estando en el huerto, desobedecieron y pecaron. Y como pecadores, y para acercarnos a Dios, Él necesitaba hacer en nosotros, en nuestras vidas, hacer una obra de arrepentimiento. Aunque al principio imperfecta, pero verdadera. Así que esa es la manera cuando comenzamos nosotros a conocer a Dios, a buscar de Dios, a seguirle. Él pone ese deseo de que le busquemos con todo nuestro corazón. Como nos dice Juan en 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y es gracias a esa previa búsqueda de Dios que nosotros empezamos a buscarle, y Él nos quita cualquier mérito a nosotros de poderle encontrar a Él, porque cuántas veces no nos hemos encontrado con la frase, he encontrado al Señor, pero la verdad es otra, Él no estaba perdido, nosotros éramos los que estábamos perdidos. Antes deberíamos de decir, el Señor me ha encontrado a mí. Como nos dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y quisiera comenzar con dos preguntas. ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿Vivimos lo que la palabra de Dios nos dice? ¿En qué punto podemos estar de nuestras vidas? Y hablando de una manera secular del conocimiento, podemos decir que el conocimiento nos ayuda a adquirir experiencia, aprendizaje, nos ayuda a resolver problemas, a tomar decisiones. También el conocimiento nos ayuda a lo mejor a optar a un mejor trabajo. Pero ahora hablemos desde el plano espiritual. ¿Podemos conocer a Dios? ¿Hay algún secreto para conocerlo? ¿Hay alguna fórmula? Y la respuesta a todas estas preguntas es sí. Y a lo mejor te puede desilusionar la respuesta, Pero la verdad es que no hay ninguna ley escondida, ni tampoco ningún conocimiento oculto que esté al alcance de unos pocos. Ya que la respuesta está abierta a cada uno de nosotros, y es simple el consejo antiguo y siempre nuevo que nos dice, conoce a tu Dios, conoce a tu Dios. Pero de una manera breve, quisiera recordar en 5 puntos qué nos ayuda a conocer a Dios, a ese Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, ese Dios sabio y único Salvador. Y el punto número 1 que debemos de saber es que
debe de haber una vida consagrada a Dios, acompañada de un firme propósito de quererle obedecer en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y esto qué conlleva? Guardar sus mandamientos, tomar su cruz, amar a Dios y amar a los demás. Número 2, debemos de saber que también hemos muerto al pecado y que ahora vivimos para Cristo. Dejar que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y no dejarnos gobernar por los deseos de la carne. Número 3, rechazar de manera valiente todo aquello con que el mundo, los valores del mundo, nos quieren hacer pensar o pecar y llegar a dejar a un lado en lo que ponen el corazón los incrédulos, permitiéndonos ese gozo tan sencillo y tan simple que Dios nos ha dado a tanto a los justos como a los pecadores. Practicar la meditación de su palabra, la lectura, el estudio de las Escrituras, ya que nos llevarán a un conocimiento pleno y amoroso de Dios. Y como nos compartía nuestro hermano Marcelo, hay cosas que requieren de tiempo, de esfuerzo y de sacrificio. Y una de esas es conocer, buscar y ser transformados por su palabra. Y por último, a medida que ese conocimiento de Dios se va afirmando en nuestras vidas, ¿a qué nos lleva? A un mejor servicio para Dios, a un mejor servicio para nuestro prójimo, ya que el conocimiento que Dios nos ha otorgado no nos lo ha dado para que lo guardemos egoístamente. Mientras más conocemos de Dios, más anhelamos convertir ese conocimiento en obras de misericordia por aquellos que aún viven bajo pecado y que necesitan de la misericordia y de la salvación por parte de Dios. Y ahora puedes estar pensando, entonces si guardo sus mandamientos, conozco a Dios, porque esto es lo que me dice la palabra. Y en cierta manera no es así. Fijémonos qué nos dice. Si guardamos. Es como si Dios me pusiera una condición. Pero en realidad lo que nos quiere decir es que si andamos en sus mandamientos, no es solo para conocerle. Esa condición refleja verdaderamente que conocemos a Dios. Si camino en su palabra, en sus mandamientos, el resultado es una vida de obediencia y de sujeción a Cristo. Así que si queremos tener una relación de compañerismo con Dios, debemos de obedecer sus mandamientos, de guardar su palabra. No podemos hacer lo que más nos agrada, porque como hijos de Dios no hacemos lo que nos place, sino lo que a Dios le agrada. Y hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza, y en nuestro interior nos ha dado esa capacidad para que le conozcamos y le obedezcamos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que le seguimos y le obedecemos? Hoy en día se puede tener fe, sin que esto afecte la vida moral. Se puede recibir a Cristo sin que esto afecte al alma, sin tener una relación y sin tener un amor especial por Él. Podemos decir que el hombre es salvo por fe, pero también podemos decir que el hombre muchas veces no tiene ninguna sed ni hambre por Dios. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado a satisfacerse con poco y se le ha exhortado a contentarse con ello, lo que lo lleva a perderse de Dios, esa palabra viva, esa palabra escrita, de poder vivir esa palabra viviente de Dios. Si no nos alimentamos de su palabra, no podremos saciar nuestra hambre espiritual. Y sabemos, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, que el contentamiento es el enemigo número 1 de todo crecimiento espiritual. Así que
Si estás pensando que a lo mejor si buscas de Dios, si buscas conocerlo, si buscas obedecerle, a lo mejor estés limitando o estemos limitando nuestras vidas. Y no es así, es todo lo contrario, porque cuando le conocemos, cuando le buscamos, le obedecemos, le estamos diciendo al Señor que Él es nuestro todo, que hemos sacrificado lo mucho por Él, por el único. Y aquí es donde empieza esa búsqueda gloriosa de Dios, donde empezamos a explorar esa relación feliz con Él, porque es lo que siente nuestro corazón al encontrar las riquezas de su palabra y de su deidad. Pero mira lo que nos sigue diciendo el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si somos hijos de Dios, le obedeceremos, porque la obediencia es algo esencial en la vida del creyente. Podemos guardar las apariencias ante los demás, demostrar ante ellos que estamos obedeciendo. Después podemos decir en nuestros corazones que amamos a Dios, pero también luego podemos desobedecer sus mandamientos. ¿Y qué estaríamos haciendo? Engañándonos a nosotros mismos. El conocer a Dios y el obedecerle son dos realidades que van unidas. La palabra de Dios nos lleva a que la tenemos que guardar, que la tenemos que obedecer. Y cuando hacemos esto, la palabra nos transforma. La palabra de Dios también es dulce, pero también muchas veces nos confronta. Y esto sucede a lo mejor cuando nuestras esposas, nuestros hijos, nos pueden decir algo que a nosotros no nos gusta. Y ahí es cuando nos comenzamos a justificar en nuestras vidas. Asimismo, también la palabra nos habla muchas veces de lo que tenemos que hacer, pero en cierto grado tampoco nos gusta. En nuestra naturaleza humana, ¿a quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? Yo creo que a muy pocos. Y por eso necesitamos esa vida de sujeción y de obediencia a su palabra, a Dios. Así que la palabra de Dios no es solo conocerla, también es vivirla, guardarla. Los mandamientos se viven, se practican. Y aquí en estos versículos, el apóstol Juan nos habla de 3 palabras. Nos dice de que guardamos, guardar y guarda. Y cuando normalmente preparo los mensajes, a mí me gusta comparar otras versiones de la Biblia. Y en la NTV, esta palabra se traduce como obediencia. Así que también Juan nos quiere decir aquí que cuando una persona o alguien guarda su palabra, guarda los mandamientos de Dios, comienza una transformación o es el principio de la transformación en su vida, el principio de que obedece a Dios, el principio de que ama a Dios. Su conversión nos dice que es genuina, verdadera, y nos ayuda a establecer principios como cristianos de que esa persona conoce y obedece a Dios. También cuando hablamos de creyentes que conocen a Dios, es porque tienen una relación con Él. Pero en nuestros días, tristemente, muchos dicen de conocer a Dios. Nosotros podemos decir que conocemos a Dios, pero a lo mejor lo conocemos de la manera que nos lo describe Job. De oídas te había oído, pero ahora tus ojos lo ven. Otros lo pueden conocer de una manera religiosa, de una manera cultural. Saben
que existe un Dios, pero no creen en Él. Está muy lejano de sus vidas. Incluso podemos encontrarnos con creyentes que pueden citarnos las Escrituras. Y estos versículos eran de suma importancia en los tiempos de Juan. ¿Por qué? Porque había gnósticos que decían que conocían a Dios, pero estaban enseñando verdaderas herejías. Decían que eran cristianos, decían que conocían a Dios. Así que cuando verdaderamente conocemos a Dios, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, eso nos da una verdadera seguridad, nos trae una paz. Queremos estar en su presencia, queremos tener comunión con Él. Y ese conocimiento de Dios nos puede llevar a un lugar, a vivir una vida eterna junto a Él. Pero también el alejarnos de ese conocimiento de Dios también nos puede llevar a otro lugar, y es a una muerte eterna. Así que aquí el apóstol nos está hablando con un lenguaje sencillo pero directo, y es poder estar dentro de los límites de su palabra, de sus propósitos, que no me salga de los límites que Él me ha puesto en sus mandamientos, porque si recibo, y no aplico la palabra, ¿qué me está diciendo? Que soy un mentiroso y que la verdad no está en nosotros. Así que estas son las señales que nos da el apóstol de que verdaderamente conocemos a Dios, que le obedecemos, que disfrutamos de su compañerismo, de su comunión y queremos obedecerle en todo. Y una de las cosas que más me impactaron cuando yo conocí al Señor y comencé a leer su palabra, libro tras libro y hoja por hoja, fue cuando encontré las diversas historias que encontramos allí de diferentes personajes. Y quisiera hablar de manera resumida de la vida del apóstol Pablo. ¿Qué nos dice del apóstol? Que nació en una familia judía en Tarso. Luego fue educado en Jerusalén en el judaísmo, conforme a las tradiciones de sus antepasados. Instruido por el rabino Gamaliel. Luego Pablo se describe a sí mismo que había sido circuncidado al 8º día. Aquí ya Pablo nos empieza a mostrar como su hoja de vida. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vamos, un currículum bastante amplio para alguien que decía que conocía a Dios, pero aquí no termina todo. Se nos dice que recibió autoridad de los principales sacerdotes para comenzar a arrestar, perseguir y encarcelar a los creyentes. Tal vez muchos dicen que su aspecto era algo tosco y rudo, y también de que a lo mejor en primer momento ese rechazo hacia Jesús fuera motivado por esa muerte innoble de Jesús en la cruz. Pero todo iba a cambiar de camino a Damasco, cuando una luz se le apareció, cayó al suelo y quedó ciego. Hasta ese momento, Pablo se había resistido a la guía y al liderazgo divino, y ante estas circunstancias solo le quedó una cosa que hacer, y era rendirse ante la autoridad y majestad de Dios. Sabemos que, y para no alargar más la historia, sabemos que entró en la ciudad y le tocó esperar. Pero ¿a quién le gusta esperar?
a casi nadie de nosotros, ¿verdad? Sabemos después que recibió la vista, que fue sanado, que recibió el Espíritu Santo, y ahí es cuando comienza un proceso de transformación y de obediencia en su vida. Pablo no termina su vida como cuando empezó su vida espiritual. Él terminó su vida predicando que el Evangelio era su única esperanza, que representaba el poder de Dios. Ya no era el mismo Pablo que había consentido en la muerte de Esteban. Ya no era el mismo Pablo perseguidor de la iglesia. Ya no era el mismo Pablo mentiroso. Era un Pablo diferente. Un Pablo que proclamó y dijo que la salvación viene por parte de Dios y que es exclusivamente por su gracia y gratuitamente a los creyentes, para quienes creían en su Hijo, para ser liberados del pecado, y venían a ser una nueva criatura, y serían transformados más y más a la semejanza de Cristo. ¿Con esto qué quiere decir? Que Pablo tomó una decisión diferente con ese encuentro con Dios en el camino. Él decidió obedecerle, decidió seguirle, ser transformado y hacer su voluntad. Y es por eso que es muy importante cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, desde un principio, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque comenzaremos un proceso, una relación de acercamiento con Él, una unión, un gozo, comunión con Él, un proceso de obediencia y de transformación en nuestras vidas. Pero sabemos que no somos perfectos. Nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos hace tropezar y caer. Y en ocasiones pedimos a Dios en oración que nos transforme para no seguir actuando de ciertas maneras. Pensamos que la oración es la que nos transforma, o pensamos que para ser transformados solo necesitamos orar. Y cuando terminamos de orar, pensamos que hemos sido transformados, que somos diferentes, que hemos dejado ciertas actitudes, que pensamos diferente. Y con esto no quiero decir, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, que la oración no sea importante en la vida del creyente. Sino que también debe de ir acompañada con guardar su palabra, con vivirla, con meditar en ella, con obedecerla, porque ella nos irá transformando, ella nos irá llevando a esa madurez y a esa obediencia de Dios y de sus mandamientos. También la palabra nos confronta y nos guía cómo debemos de vivir nuestra vida. Y a medida que vamos conociendo más de esa palabra de Dios, nos vamos haciendo más responsables de vivir dentro de su voluntad. Pero sabemos que el hombre natural no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se resiste. Así que, mis queridos hermanos, el versículo 5 comienza de la siguiente manera. Pero el que guarda su palabra. Pero aquí vemos que cuando escuchamos esa palabra pero, debe de haber una esperanza para nosotros, una esperanza en nuestras vidas. Pero miremos cómo continúa. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente
el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. En la palabra no solo tenemos una revelación de los mandamientos de Dios, sino que también nos insta a guardarla. Porque mire lo que nos dice el Evangelio de Juan en 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también nos lo repite en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Con esta expresión, ¿qué nos quiere decir Jesús? Que la actitud y la manera de actuar de un cristiano, es la de obedecer. No solo los mandamientos de Dios, sino también de obedecer su palabra. Pero hay veces que la realidad es otra, o vivimos en otra realidad. Y es que queremos vivir como los que no son salvos el mayor tiempo posible. Tememos también, o queremos, ser tolerantes, porque tememos el ser rechazados o llamados estrechos de mente. Pero todo no es negativo, mis queridos hermanos, ya que el genuino Hijo de Dios buscará siempre agradar y complacer a Dios en todo, antes que vivir desde un punto permisible su vida cristiana. Disfrutar de la comunión con Dios, disfrutar de su compañerismo, y también buscará hacer esa milla extra de más. Los mandamientos, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, no los tenemos escritos ya en tablas de piedra. ¿Por qué? Porque han sido escritos en nuestros corazones. Ahora, no es que queramos obedecer sus mandamientos. Ahora es que queremos guardar sus mandamientos, guardar su palabra, cuando esa vida ante Dios es transformada. Lo que nos permite caminar en obediencia, caminar en santidad. Y estas palabras son directas. Y en esto sabemos que estamos en Él, o que vivimos en Él, y que su amor se ha perfeccionado en nuestras vidas. Su palabra se ha hecho una realidad en nuestras vidas. Así que el amor a Dios, ese amor que se ha perfeccionado en nuestras vidas, y que hemos escuchado muchas veces de que si lo amamos, lo queremos agradar en todo. Pero también deberíamos de preguntarnos, si yo hago cosas que no le agradan, debería de preguntarme, ¿eso es amarlo? Versículo número 6. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Como lo he dicho en mis mensajes anteriores, el Señor siempre es nuestro ejemplo, nuestro vivo ejemplo. No podemos alcanzar todo lo que Él hizo. No podemos ser como Él fue. Pero hay una cosa que sí podemos hacer, y es poder buscar hacer su voluntad. Ponerla como prioridad en nuestras vidas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaremos siguiendo sus pisadas, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras debilidades, y afrontar la vida que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. De valorar esa relación y esa comunión que tenemos con Él. Y hemos escuchado hablar también
de la dedicación o del compromiso. Pero ¿qué es dedicarse? ¿Qué es comprometerse con la vida en Cristo? Consiste en amar a Dios en todo el sentido de la palabra. Servir a Dios, servir al prójimo, tener una actitud de humildad, amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Los judíos se regían por esta ley mosaica. No podían quebrantar ninguno de sus mandamientos, pero como vemos en la palabra, al pueblo de Israel, una y otra vez siendo infieles y desobedientes a Dios, y sabiendo que Él siempre era fiel. No podían quebrantar ninguno de sus mandamientos, pero aún así ellos lo hacían. Se iban tras dioses ajenos, practicaban sus propios pecados. Y si nosotros obedecemos a Dios, le queremos conocer y lo amamos, buscaremos no quebrantar su palabra. Pero mis queridos hermanos y amigos en el Señor, sabemos que por nuestra propia fuerza no podemos cumplir ninguno de sus mandamientos. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecadora, por nuestra debilidad, por los obstáculos que la carne nos pone. Pero gracias a Dios y a su misericordia, que Él se revela en nuestras vidas, se da a conocer. Y ese nuevo pacto que firmamos con Él, cuando creemos en Él, ¿qué nos dice? Que hemos sido limpiados, regenerados y transformados por el poder de su sangre. Así que si decimos que conocemos a Dios, que le obedecemos, debemos de andar como Él anduvo, en una vida de obediencia, de humildad, de sujeción, de servicio, de amor. Pero como hijos de Dios, siempre estamos luchando contra el pecado, contra el mundo. El Hijo de Dios debe conquistar, o cada hijo de Dios debe conquistar hasta el último rincón de su corazón. Pero cuando lo consigamos, no digamos que ha sido por nuestro propio mérito, por nuestros propios esfuerzos. Ha sido solamente por la pura gracia de Dios que ha sido dada a nuestras vidas. Y para ir concluyendo, solo encontramos el verdadero gozo, la verdadera esperanza, el sentido de nuestras vidas cuando lo encontramos a Él. ¿Y cuando lo encontramos a Él? Cuando le conocemos, cuando le obedecemos, cuando le adoramos, cuando le servimos. Pero en nuestra humana carnalidad, ¿qué pasa? Exigimos respeto, exigimos obediencia, exigimos lealtad. Y cuando hacemos esto, ¿qué queremos hacer? Colocarnos en el trono de Dios. Colocarnos en el único lugar que a Él le corresponde. Pero lo que debemos saber es que hemos sido creados para Él y por Él. Un verdadero cristiano guarda su palabra, vive su palabra, conoce su palabra, ama su palabra y obedece su palabra. Anda en sus mandamientos. Y esto es una viva realidad en su vida, de que está obedeciendo a Cristo. La evidencia que debemos reflejar en nuestras vidas es ese fruto de que le conocemos y le obedecemos, ese fruto semejante que hubo en la vida de Cristo. Así que cuando nos acerquemos a su palabra, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, podamos hacerlo como lo decía el salmista: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Debemos de acercarnos esperando de que Él nos hable, de que Él nos instruya por medio de su palabra y que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Debemos saber que en nosotros mismos, tampoco hay humildad, tampoco hay amor, tampoco hay obediencia. No queremos conocerle. No hay ninguna sujeción a nuestro Creador. Y eso es lo que Dios exige de nuestras vidas. Pero también, solo por su gracia, Él nos da todo esto que Él nos exige. Juan también nos dice que la obediencia a Dios, que en la obediencia a Dios también está nuestro deleite. Y que esa misma obediencia de Dios refleja de que Cristo está trabajando, está haciendo una obra en nuestras vidas. Así que si en esta mañana aún no has recibido a Cristo en tu vida, porque no te sientes preparado, porque no sientes ningún apetito por conocerle aún, no te sientes o no entiendes su palabra, y que su palabra aún no es para ti, porque es muy exigente, porque no deseas aún guardarla y obedecerla. A lo mejor pienses que aún no ha llegado tu momento, tu tiempo, que no ha llegado el momento de conocerle. Pero déjame decirte una cosa, el Señor sí quiere conocerte, quiere que le conozcas, a pesar de tus limitaciones, a pesar de tus dificultades, a pesar de tus debilidades. Que vayas hacia esa luz, como la vio Pablo en su camino a Damasco, donde se rindió ante su autoridad y su majestad. Le siguió y le obedeció. Pero también déjame decirte que como iglesia seguiremos orando por ti, para que el Señor ponga en ti una vida nueva, un corazón nuevo, y que puedas decir, como dijo el salmista, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias una vez más por tu palabra. Ella nos confronta, Señor, nos muestra nuestro pecado, pero también tiene el poder de limpiarnos. Señor, que día tras día en nuestras vidas podamos honrarte, podamos conocerte, podamos obedecer tu palabra, guardarla y vivirla, Señor, como a ti te agrada. A lo mejor, Señor, tu palabra para algunos es gravosa, pero sabemos, Señor, que tú pones el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Que cuando pensemos, Señor, en tus mandamientos y nos comparemos en ellos, Señor, a lo mejor nos avergoncemos, pero sabemos que tú eres nuestro Dios y que podemos interceder ante ti, entrar en tu presencia, pedirte perdón, Señor, para que seamos limpiados y podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, poder tener esa comunión y ese compañerismo contigo. Señor, ayúdanos cada día a seguirte, a hacer tu voluntad, Señor, aquí en la tierra. En el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Y si Dios quiere, el jueves nos veremos y seguiremos meditando.